Yo escribí 5 miedos que las personas tienen. ¿Por qué no quieren servir a Dios o no lo sirven de manera correcta? Primeiro miedo que yo percibo, miedo a fallar. ¿Qué significa miedo a fallar? ¿Ustedes entienden eso? O sea, hay personas que no quieren compromiso, no quieren integrarse, no quieren estar involucradas con ningún trabajo en la iglesia, pero quieren venir. Pero no quieren dar un paso más, no quieren compromiso porque tienen un miedo. Y este miedo puede ser miedo a fallar. Es aquella persona que exige de sí mismo una perfección. O sea, yo para no fallar, mejor entonces no empiezo. Pero miren ustedes, por favor. Todos vamos a fallar. Quem não falha não aprende. Quem não comete erro não cresce. Quem não se equivoca não se desarrolla. Tenemos, no solamente con respecto aquí a las cosas de Dios, sino también con esta vida, dejar esta cosa de, yo no quiero hacerlo porque tengo miedo de fallar. Nosotros vamos a fallar, gente. ¿Hay alguien aquí que no es ser humano? Todos somos, ¿qué? Seres humanos. Entonces todos nosotros vamos a fallar. El único que no falló, ¿quién fue? El Señor Jesús. Entonces, acepta la realidad, conviva con la probabilidad de fallar. Vamos a cometer errores, vamos a fallar. Y está todo bien, no hay ningún problema. Amén. Pero hay personas que no, yo no quiero servir, yo no quiero involucrarme, yo no quiero integrarme a ningún servicio porque yo no quiero fallar. Primero, que uno ya está determinando que va a fallar. Segundo, que uno está lleno de en contra a Dios porque uno quiere ser perfecto. ¿Usted sabe que eso es un orgullo? Esta cosa, no, yo no quiero fallar, es un orgullo. No podemos ser perfeccionistas a este grado de confundir perfección con orgullo. Porque si yo no acepto fallar, pero por orgullo, yo estoy pecando. Miedo, todos tenemos, ¿o no? El miedo puede ser un sentimiento de angustia, el miedo puede ser una perturbación, el miedo puede ser cosas que le detienen. El miedo es natural, el miedo sirve como protección. Ahora, ¿de dónde viene el miedo? El miedo puede venir de varias partes. Un ejemplo, la mayoría de los miedos que tenemos vienen de la falta de conocimiento. Miedo es falta de conocimiento. Usted no tiene miedo, por ejemplo, de entrar a la iglesia, porque usted ya conoce la iglesia. Usted no tiene miedo de hablar con un familiar a veces, porque usted ya conoce este familiar, ¿o no es así? Pero cuando usted no conoce la reacción de una persona, usted no conoce determinado lugar, o algo es nuevo en su vida, eso le causa ¿qué? Miedo. El miedo no es malo, y el miedo nunca va a ser eliminado, siempre habrá miedo. ¿Dónde debemos de trabajar? ¿Qué debemos de alimentar? El valor, la valentía, para dominar nuestros miedos. ¿Sí me explico? O sea, no es porque yo soy una persona de fe que no tenga miedo. Yo tengo miedo, pero yo alimento ¿qué? Mi fe, la valentía. De manera que mi fe, la valentía, domina mis miedos. Y cuando yo desarrollo el conocimiento sobre cualquier cosa, este miedo se disminuye, se controla, hasta se elimina en algunos casos. No sé si me dio a entender. Existe el miedo malo y existe el miedo bueno. ¿Cuál es el malo y el bueno? El miedo bueno es el natural, que es el que nos protege. Usted entonces va a atravesar la calle, usted tiene miedo de ser atropellado, por eso usted entonces se detiene, mira a los lados para no ser atropellado. ¿No es así? El miedo de usted estar en una calle oscura, entonces le da miedo por usted no poder ser robado, pasar algo. Usted tiene miedo, usted va con precaución. Pero existe un miedo que es malo. ¿Cuál es el miedo malo? El miedo de fallar. Yo no voy a hacer nada porque no quiero fallar. Y acaba que usted no hace nada. Usted no crece. Solo hay una manera de crecer: equivocándose, fallando, cometiendo errores. Amén. ¿Cuál es el segundo miedo que yo escribí? Que las personas, yo percibo que tienen sobre no servir a Dios. Miedo a lo que van a pensar. Hay quienes tienen miedo de lo que las otras personas van a pensar. Principalmente cuando somos muy
apegados o muy aferrados a la familia. Nos da miedo. Es un miedo que no, yo no tengo miedo, no, es miedo a la opinión de las personas. Miedo a ser etiquetado o miedo a ser definido de algo que usted no quiere. Es el miedo de perder el aprecio. Miedo de ser motivo de burla. Si nunca tuvo usted este miedo, algún día usted va a tener. Yo le voy a decir a ustedes, yo por mucho tiempo no quise servir a Dios porque yo tuve miedo a lo que iban a decir. Y yo digo por mí, por lo menos. Si yo tuve esto, yo supongo que varias personas también lo tienen. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el gran desafío de nosotros para ser cristianos en el día de hoy? ¿Por qué es muy difícil para nosotros ser cristianos? Ser cristiano en nuestro tiempo, en esta época. ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Y cuanto más joven, más difícil. Porque cuando uno es más grande, ya es más experimentado, ya es más maduro, ya no... Es mejor cuando es más grande. Por eso te ve que a veces en la iglesia tiene más ancianos que jóvenes. Porque ya son personas que sufrieron, ya son personas vividas. Los jóvenes no. Algunos dependen mucho y tienen mucho este sentimiento de pertencimiento. ¿Cómo dice esta palabra? Pertenencia. ¿Qué es un sentimiento de pertenencia? O sea, yo tengo que sentirme parte de algo. Ustedes ven que, un ejemplo, hay personas que para sentirse, ¿cómo se dice la palabra? Acogidas, ellas... O queridas por las otras personas. Queridas por otras, aceptadas por otras, ellas cambian. Sea la manera de hablar, de pensar, de vestirse. Todo para ser ¿qué? Aceptado. Entonces, un ejemplo, vamos a usar un ejemplo bien así, sencillo. Todos andan en un grupo en que todos fuman. Es un ejemplo. Y uno no fuma. Entonces, para que yo me sienta aceptado, querido, yo voy a empezar ¿a qué? A fumar. ¿Cuál es la gran dificultad y el desafío de nosotros como cristianos hoy en día? Es la socialización. Es vivir en dos mundos diferentes. Es tener como que casi que una vida doble de que tenemos una vida con Cristo, pero tenemos una vida con personas que no son de Cristo. Y ellas nunca entienden. Algunas nunca van a entender, otras les cuesta entender por qué vivimos como vivimos. Porque ser de Jesús es diferente de ser de una iglesia. Ser de Jesús nos implica y nos obliga a cambiar nuestros hábitos. Nuestra conducta es diferente. Nuestra manera de pensar es diferente, de hablar cambia. Yo escuché una vez una historia de un lugar, un país ahí en Europa, un país pequeño, en que los hombres creaban caballos y ellos creaban los caballos con ofensas, con palabras groseras. ¿Me explico? Así entrenaban los caballos, diciéndole palabras groseras. Ahí le llegó a ellos el evangelio, la palabra de Dios. Ellos, los que entrenaban los caballos, se convirtieron a Jesús y tuvieron que volver a entrenar los caballos porque ellos dejaron de hablar groserías. Y los caballos, ellos no saben, só habían aprendido con groserías. ¿Você me explico? Entonces, cuando de verdad nos entregamos, recibimos el Espíritu Santo, entendemos el propósito de Jesús, el evangelio, somos tocados de alguna manera. Cuando se nos cae el 20 sobre la vida con Dios, nosotros no morimos al instante. Sería excelente si muriéramos, ¿o no? Imagínense si viniéramos aquí ahorita y decimos, bueno, nos entregamos a Jesús y ya, estaría perfecto. El problema es que venimos a la iglesia, nos entregamos a Jesús y no morimos. Tenemos que seguir estudiando, trabajando, pagando cuentas y viviendo con personas que todavía no creen lo que creemos, no viven como vivemos y no entienden lo que entendemos. Y es interesante porque ellas quieren que entendamos a ellas y lo que ellas entienden, pero ellas no se esfuerzan ni un poco para entender lo que entendemos. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿O está muy difícil? No. Mucho rechazo, somos muy rechazados. Y eso es normal, gente. Miren ustedes, por favor, quieren evitar sufrimiento, pierdan todas. ¿Ustedes entienden la palabra expectativa? ¿Qué es expectativa? Algo que se está esperando. Crear aquella, o sea, pierdan
toda expectativa de ser aceptado, amado e querido por pessoas que não têm a mesma fé que você. Porque se quedamos com essa expectativa, esperando ser recompensados, retribuídos, eles não são como nós outros. Eles não sabem amar os que não o amam, só amam os que eles amam, e é assim, vamos a ser odiados. Jesus nos adelantou a história. Agora, qual é a nossa guerra? Vivimos em dois mundos. E por esto é muito difícil. Porque estamos sufocados, sofocados por rodeados de pessoas que a todo momento estão tentando, ou de maneira natural, ousadas por demônios, eliminar a fé que nasceu dentro de nós. ¿Sí me dio a entender? Então, um dos medos que impedem as pessoas de servir a Deus, de estar com Deus, é o medo de lo que vão a pensar. De maneira que se você logra vencerlo, você vai dar um grande passo em sua vida. Graças a Deus, Deus vai dizer a vocês, graças a Jesucristo, ao Espírito Santo que está em mim. Hoje, eu sou uma pessoa que não me importa o que pensam sobre mim. Me importam os que me importam os que eu sei que Deus los usa e que tem o Espírito Santo, lo que dizem, acepto críticas, acepto correções, porque não sou perfeito. Pero já não sou mais escravo de lo que pensa. De maneira que já não vivo mais para agradar a nadie. Minha preocupação é o que Deus pensa sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou falando. Então já não me cambio mais. Já não me preocupa se a gente aceita como corto meu cabelo, como vivo, se oro muito, se oro pouco, isso já estou livre. Então, quando eu me libero de isto, eu passo a ser uma pessoa totalmente diferente. Porque agora já não quero mais agradar-lhe a nadie. Não sei se me explico. Aí, se minha família critica minha fé, que diferença tem? Nenhuma. Porque eu não vivo mais para agradar a eles. Agora, quando eu me preocupo demasiado por lo que minha família disse, por lo que meus amigos dizem, por lo que os allegados dizem, por lo que qualquer pessoa em meu trabalho, em qualquer lugar, habla, então eu sou escravo de lo que ele habla, de lo que ele pensa. De maneira que eu puedo deixar a Deus por lo que esta pessoa está dizendo. Você me explica mais ou menos? É por isso, gente, que há muita gente que está aqui na igreja com nós e não quer entrar em nenhum grupo da igreja. Porque traz dentro dele um medo de lo que vão a pensar. E ele pensa antes de lo que vão a dizer, ou seja, me vão a chamar de fanático, me vão a chamar de pastor, de pastora, não é assim? Me vão a chamar de... que mais nos chamam? De hermanos, rateros, no, pero ustedes. No, yo no. No, yo digo así, a nosotros, ¿qué es lo que nos dicen? Cuando una persona se convierte, se entrega a Jesús, ¿de qué nos hablan? Dicen que somos ¿qué? Hermanos, aleluyas, ¿ah? ¿Qué? ¿Nunca le llamaron de nada? Sí. Dicen que ahora está ahí dando dinero a la iglesia, se juntó con los locos, está con ellos, hablan varias cosas. E aí, como não queremos perder aquele apreço, não queremos ser motivo de burla, por isso você vai ver que a gente que hasta os dias de hoje, eles se escondem, de maneira que os vecinos não sabem que ele vem na igreja, porque hace todo muito. Dicen que são hechiceros aqui também. Sim, nos chamam de santeros, brujos, nos chamam de secta, nos hablan que somos ladrones, rateros, estafadores. E não só de nós outros hablam também de vocês. E pior, sabe qual é o pior? Porque um exemplo, ignorantes, gente, são cada coisa, pero aí vai uma coisa muito interessante, porque são várias pessoas que hablam de nós outros e hablam de vocês. Porque você deve de entender uma coisa, quem não se ama assim, não pode amar a los demás. A vez del ódio que a gente tem hacia nosotros, não é porque somos nosotros o problema, é porque elas mesmas não se amam a si mesmas. Então, elas saem como que lançando veneno por todos os lados, criticando todo, pero aí vai uma coisa muito interessante. Isso é pior quando vem de quem está cerca a nosotros ou de pessoas que lo que elas hablan, nosotros le damos importância como familiares e amigos.
Escuchar eso de gente de afuera o gente que no conocemos ya es duro, ya es difícil. Y es peor cuando es de gente que conocemos y lo que ellas hablan para nosotros es importante. Y este miedo a lo que van a pensar y van a decir acaba que nos hace ser esclavos y no permite que muchos quieran servir a Dios. ¿Cómo me libero de eso, pastor? Bueno, primero tiene que recibir el Espíritu Santo. Y segundo, usted tiene que entender que lo que las personas hablan y piensan no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con ellas. Y usted tiene que aceptar que usted no puede cambiar el juicio de las personas. No podemos. Acepta. Todos son libres para dar su opinión. Todos son libres para pensar lo que quieren. El problema es cuando queremos controlar lo que ellos piensan o lo que ellos dicen. Amén. Simplemente deja. Todo mal es vencido con el bien. Todo se vence por medio de la fe y el bien. Amén. ¿Cuál es el tercer miedo que las personas tienen? Que yo escribí aquí. ¿Ya durmieron, gente? El segundo no lo ha dicho. Yo dije ya estoy en el tercero. ¿Y el segundo cuál es? Primero es miedo. Son 5. Miedo a fallar. Segundo, miedo a lo que piensan. Tercero, miedo. ¿Por qué no quieren servir a Dios? ¿Por qué no quieren un compromiso con Jesús? ¿Por qué no quieren integrarse en los grupos de la iglesia? ¿Por qué? ¿Ah? Miedo del diablo. Hay personas que tienen miedo del diablo. Un ejemplo, yo no quiero involucrarme en esto, tocar en esto, porque yo no quiero despertar a Satanás en mi vida. No sé si me explico. Hay gente que no, yo no quiero tocar en eso, porque, mira, yo ya vi gente diciendo que, pastor, yo fui a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, empecé a hacer lo que ustedes dicen, y mi vida empezó a empeorar, y me pasó esto, me pasó aquello. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Y por esto... Pero a todos nos pasa, pastor. Exacto, A pero... mí me tumbaba. Pero es un problema de que le falta entendimiento del siguiente. Un ejemplo. Pero no tengo miedo. Si alguien en algún momento empezó a hacer las cosas bien y algo malo pasó, ¿por qué pasa? ¿O no? Sí. Yo vengo a la iglesia, entiendo la palabra, el Espíritu Santo me toca, me convence, yo sé que debo de seguir, debo de estar aquí, debo de entregarme, debo de dar el próximo paso, que es seguir, pero algo malo me pasa, alguien me roba, un accidente, un problema de salud, o cosas malas suceden, y uno luego asocia este mal ¿a quién? Al diablo. Entonces uno piensa, si yo estoy haciendo las cosas bien, el diablo me está atacando, voy a dejar de hacerlo y todo vuelve a estar como está. Es todo lo que él quiere. El Señor Jesús, ¿qué hizo de malo? Explícame ustedes, por favor. Nada. ¿Qué malo hizo Jesús? Nada. Pero ele foi azotado. Le escupieron. Le pegaron con una caña en la cabeza. Lo humillaron. ¿Y qué malo él hizo? Entonces la primera cosa, quita de su cabeza que solo porque estoy haciendo todo bien o haciendo todo mal, el diablo me está atacando. Ele vai atacar si usted haga bien o malo. La diferencia es la siguiente. Al diablo, a los demonios, les gusta el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Es el siguiente. Tú no te entregas, tú no sirves, tú no te involucras y yo me escondo. ¿Sí me entiende? Es amenaza, es intimidación. Todas las veces que quieras servir a Dios, voy a tocar en tu vida, voy a hacer algo. Y Dios permite. Pero yo no sé si ustedes ya limpiaron la casa. ¿Ya limpiaron la casa alguna vez? Sí. ¿Ya hicieron aquella limpieza profunda? Sí. ¿Ya hicieron aquella limpieza que volteamos todo? Sí. Ustedes vieron que antes de inaugurar la iglesia, ¿cómo ella estaba? Bien bonita, sin polvo. No, Era un llena de tiradero. polvo. Y aquella también estaba horrible. Exacto, porque mira, antes de que algo se arregle, primero se hace un desorden. Si aquí tenemos este edificio, yo quiero construir otro edificio, otra casa aquí, ¿qué se tiene que hacer? No. Derrumbar. Desordenar. Hay que primero, eso aquí si yo quiero en este edificio construir otro edificio, ¿qué es lo que se va a hacer? Derrumbar. Este edificio se va a derrumbar, se va a destruir, los escombros se va a quitar, se va a limpiar el terreno, o sea, se va primero a hacer un desorden. El problema es que nosotros pensamos así, yo estoy con Dios, estoy en la iglesia, estoy haciendo todo bien, estoy sirviendo, ahora todo me va a ir bien. No va a ir bien. Las luchas siguen, los problemas vienen. Y el diablo va a intentar atacarte para alejarte de Dios. Porque ¿qué es lo que el diablo quiere? Que asociemos que si yo sirvo a Dios yo voy a tener problemas, si no sirvo a Dios está todo bien. Y el mayor deseo de Satanás es poner a nosotros de en contra de Dios.
Ele é engañoso. Exatamente. Ele quer que nos decepcionemos com Deus. ¿Cuántas personas que ya salieron de la iglesia un día, no sé si ustedes conocen, yo conozco, que salieron de la iglesia porque hicieron oración por un familiar enfermo y él falleció? Y esta persona hasta hoy renega de Dios. Porque ella piensa el siguiente: si Dios fuera Dios, Él hubiera sanado mi familiar. Pero esta persona es tan egoísta que ella no entiende que Dios es tan bueno que, sabiendo del futuro de aquel familiar, lo recogió antes. Já vi personas muy grandes que no murieron hasta hoy porque no están salvas. Dios le está dando chance. Y otras que mucho más joven se fueron antes porque Dios prefirió darle paz y descanso eterno, porque en aquel momento ya estaba lista para irse. Pero somos egoístas. Hay quienes tienen miedo al diablo, por eso no sirven a Dios. Aí deja el diablo allí escondido, alojado en su vida, hace un acuerdo con él y acaba que no vive como debería vivir. Amén. Entonces no tenga miedo del diablo, porque ele vai atacar, você servindo a Deus ou não. Pero se você lhe sirva a Deus e algo malo passe, ou ele venga de encontro a você, graças a Deus, está funcionando. Se ele está atacando, não te estiver atacando, se não vier algo grande vindo para ti. Ou não é assim? Se tudo é fácil, desconfie. Se servir a Deus para você ha sido uma maravilha, ha sido fácil, desconfie. E sendo um exemplar, pastor, tenho medo del diabo. El diabo, gente, Satanás, já está condenado e derrotado. Quando Jesus regressa, ele já sabe seu destino. Nós podemos cambiar o destino de nós. Ele nos odia porque ocupamos o lugar que ele ocupava antes. Então, como funciona a coisa? Ele nos vai atacar sempre, com pensamentos, emoções, pero também disfrazado em pessoas. Vejam ustedes, se eu salgo aqui ahorita na calle e uma pessoa qualquer viene a hablarme coisas malas, eu devo de hacerle caso se nunca la vi em minha vida? Não. Você crê que le voy a oír? Não. As primeiras coisas que empieza a hablar, já viu que não está falando nada com nada. Eu não sei se você já lhe passou alguma vez de que alguém estranho que você não conhece vem a falar com você e você não lhe deu atenção porque você não lhe conhece. Já passou isso com você? Sí, pero yo sí le di atención. Pero ¿qué es lo que le estoy hablando? ¿A dónde quiero llegar? Si el diablo va a usar a alguien para intentar hacer usted decepcionarse con Dios, alejarlo usted de la iglesia, alejar usted de Dios, él no va a usar quien usted no conoce y quien usted no oye. Él va a usar personas que usted se detiene y escucha. ¿Me explico? Por ejemplo, usted es hijo, usted es hija. No es que su mamá o su papá es endemoniado, pero si es esta la persona a la que usted escucha y le hace caso, que tiene autoridad sobre usted, va a ser de todo el diablo para usar a ella. Tengo hermanos, pastor, hermanos de sangre. Y yo con mis hermanos, desde que antes de que conociera a Jesús, yo les oía mucho, yo les doy mucha importancia a lo que dicen. Entonces, ellos son muy candidatos fuertes para que el diablo los use, porque él siempre va a querer usar a quien usted escucha. Y él se va a esconder en personas que usted hace caso. Él no va a usar cualquier persona. Amén. ¿Cuál es el cuarto motivo del por qué el miedo le impide a las personas de servir a Dios? ¿Cuál es el primer miedo? A fallar. Miedo a fallar. Segundo miedo de lo que van a pensar. Tercero miedo del diablo o al diablo. Y cuarto miedo al desconocido. Todo lo que nos da miedo es algo que es desconocido. Todo lo que es nuevo nos da un poco de miedo, ¿sí o no? Sí. Entonces una persona llega a la iglesia, ele está acostumbrada com hábitos, está acostumbrada com a vida, suas amistades, ele está rodeada de tipos de pessoas. A hora que ela se entregou a Jesus e vai iniciar uma nova vida, ela se vai rodear de novas pessoas, todo é novo. Estas coisas novas nos dão que? Medo. Um exemplo, quantos chavos que não querem ser pastor porque les dá medo ao desconhecido? Ou seja, como vai ser? ¿A dónde me vão enviar? ¿Y cómo voy a sobrevivir? Pero eso es en toda la vida. ¿O no es verdad? Todo lo que es nuevo nos da miedo. Su primer día en la escuela le dio miedo. Su primer día en el trabajo que era desconocido le dio miedo. ¿O no es así? Pero mismo con miedo, aún con miedo, usted venció, usted fue. Usted se llenó de valentía y logró. Porque nuestra mente, gente, ella no sabe la diferencia entre pasado, presente y futuro. Pasado, presente, nuestra mente não sabe que é passado, presente e futuro. Nós temos uma consciência de que ayer foi ayer,
Hoy es hoy y mañana es mañana. El tiempo, la conciencia, la mente no entiende cómo funciona. Por esta razón, a veces usted está así y de la nada usted empieza a recordar de qué? Del pasado. Y de la nada usted empieza a preocuparse por mañana. Si usted no controla su mente, usted nunca está en el presente. Presente en el presente. Usted nunca está en el presente. Nuestra mente queda jugando todo momento. Por eso tenemos que controlar la mente. Dominio de la mente. Porque hay quienes están viviendo en 2022 con la mente en 1960. El cuerpo já está aqui, a cabeça está já. E a mente ele está recordando porque a cabeça não sabe. Se você não lhe disse, ele não sabe. E aí el desconocido é isto, não queda preocupado com o que vai ser. Pero o que diz a Bíblia? Entrega tu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele hará. Não podemos nos preocupar ou estar preocupados, desesperados por el futuro. Se você vai a hora de chamar uma pessoa para ser del grupo de evangelismo, provavelmente ela não vai querer entrar al grupo porque ela tem este medo. ¿Medo de quê? Del desconocido. E então ela se apega a este medo, se aferra a este medo por ser algo desconhecido e acaba que não serve a Deus, não hace a vontade de Deus, não vive o propósito que Deus tinha para ele. Pero mira Abraham. Abraham, Deus lhe dijo, Abraham, sal de tu tierra e de quê? De en medio de tus seres queridos e ve para onde? Al desconocido. Para donde yo te voy a decir. Eu te vou dizer, não conoces, não sabes. Fé é firmar uma hoja em branco e deixar que Deus escreva. Fé é primeiro poner o pé e depois Deus põe o piso. Fé é você confiar que Deus já está no futuro que todavía não chegou, porque o futuro não existe. Gente, o futuro não existe, amanhã não existe. Não chegou, não existe e já nos preocupamos. O Senhor Jesus dijo, já basta o mal de cada dia. Não há para que preocupar-se por el dia de amanhã. Só há que obedecer. Amém? Amém? Recuerda que quando Abraão dijo, heme aqui, que significa a palavra heme aqui? Ineni, ineni, significa, eu estou para lo que sea, com todo lo que estou, com todo lo que sou. Está mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi espírito, mi recurso. Heme aqui significa isso. Estou completo, para lo que sea. Antes de que Deus lhe dijera a Abraão o que ele queria, Abraão já dijo, vou hacerlo. Aí depois Deus dijo, dame tu hijo, mata tu hijo, sacrifica tu hijo. E Abraão não isso. Pero ele não quis saber antes o que era. Temos que perder esta coisa, gente, de querer saber como vai ser. Não importa como vai ser. Se minha vida está em mãos de Deus, eu não tenho para que ter medo de nada. Amém? Ai, pastor, como vai ser? Não importa. Eu sei que Deus já está já. Amém? Qual é o último medo? Quinto medo. Qual é? A lo desconocido, miedo a lo desconocido. Esse é o quarto. Ese es el cuarto. El primero es miedo a fallar. El segundo es miedo a lo que piensan. A los demás, El tercero es miedo al diablo, al diablo. El cuarto es miedo al desconocido, quiere saber cómo va a ser. Y el último miedo, ¿cuál es? Porque las personas no están con compromiso. Solo quieren venir a la iglesia, participar de una oración e irse. Hay muchos que quieren entregar hasta su diezmo escondidos y ni quieren atendimiento, no quieren relacionamiento. Quieren el Jesús de la multitud, pero no quieren el Jesús de la intimidad. Porque hay un quinto miedo. Miedo que está... Gente, yo voy a repetirles. No estamos hablando nada de diferente. Estamos hablando de manera diferente de la misma cosa todo el tiempo, con nombres diferentes. El quinto miedo es el miedo de perder. Miedo a perder. Miedo a perder, ¿qué, pastor? Si yo me involucro, asumo un compromiso y sirvo a Dios, voy a perder amigos. Como ya dijimos, voy a perder aprecio. Voy a perder tiempo. Voy a perder los placeres que el pecado me da. Voy a perder las cosas que me gustan y que no quiero perder. Pero el Señor Jesús dijo que el que no pierde no va a ganar. Todo aquel que quiera ganar va a perder. Pero el que pierde ganará. ¿Qué significa esto? Pero es imposible que alguien se entregue a Jesús y ande con Jesús sin perder. ¿Ustedes conocen la historia del joven, el hombre rico de la Biblia? sí. Él se acercó a Jesús y preguntó así, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Ahí el Señor Jesús dijo así, haga lo que dice los mandamientos, esto y esto y esto. Y él dice así, pero yo hago todo esto desde que soy niño. Ahí Jesús le dijo así, una cosa te falta. Agarra todo lo que tienes, vende, dé dinero a los pobres y ven a seguirme. Y él se fue triste. ¿Por qué?
Porque ele queria a vida eterna. Su Dios era el dinero. Ele queria a vida eterna. Pero ele queria a vida eterna, pero não queria perder. Foi de isso que Jesus dijo, em seguida dessa história, deste homem rico, que o Senhor Jesus dijo assim: quão difícil é que um rico entre en el reino de los cielos. Aí Jesus dijo assim: é mais fácil que Pase por un hoyito de... pase por una aguja, por el ojo de por el ojo de una aguja, que ¿qué animal? camello. Un camello que un rico. Por mucho tiempo muchas personas pensaban que el ojo de la aguja era el ojito de la aguja, ¿no? Ajá. Pero no, el ojo de la aguja era una puerta pequeña porque habían, ¿se dice portones? Sí, portones. Portones bien grandotas en la época de la Biblia. Entonces, una persona llegaba ahí a la ciudad, en la época de la Biblia, habían los muros, las murallas, una puerta bien grandota que era como el portón de entrada de la ciudad, y había una puerta bien chiquita. Cuando llegaba como 6 de la tarde, que acababa aquel día, ellos cerraban la puerta grande y solo dejaban abierta una puerta chiquita, que solo podía pasar personas. Si el camello tuviera que pasar, el camello servía para llevar cosas, cargas. Entonces él tenía, para pasar allí, él tenía que primero arrodillarse y quitar toda a carga que tenía. Él no entraba con nada. Era de eso que Jesús estaba hablando. Un rico entrar en el reino de Dios y un camello pasar en el ojo de la aguja significa el siguiente, que para pasar en el ojo de la aguja yo tengo que pasar despojado de todo y de rodillas. No puede estar apegado a nada. ¿Se me dio a entender más o menos? Sí. Y aquele homem rico tinha medo de perder. Ele queria Jesus, mas não queria perder a riqueza. Aí você vai a ver como é interessante isso. Por el tempo que eu sirvo a Deus, eu vejo várias pessoas que querem servir a Deus, mas não querem perder um novio, uma novia, um amigo, uma amiga, um trabalho. Querem os dois. Ou seja, eu quero Jesus, eu já entendi quem é Jesus, mas também quero isso. Não há como. Todo aquele que ganhar vai perder a vida eterna. Mas ele que perde sua vida neste mundo para ganhar a Cristo, vai ganhar a vida eterna. Pero todos nós vamos a perder. Nadie pode chegar a Jesus sem perder nada. Todos temos que renunciar a algo. Desde quienes somos, lo que pretendemos serlo e lo que tenemos. E este medo de perder hace que a gente não ganhe lo mais importante. ¿Sí me deu a entender? Sí. Usted vai perder. Sí, para perder Tenemos que conformarse. Sí. Y así ganamos. Pero así ganamos. Pero es que el problema es que duele perder. Mira, si usted encuentra 100 pesos, su emoción es su alegría es buena. Pero si usted pierde 100 pesos, se acabó su día. Perder duele más que ganar. ¿Y por qué no queremos perder? Entonces quedamos así divididos. Por eso te ve que hay miembros, por ejemplo, de 15 años en la iglesia y que no son obreros, por lo menos, o que no están evangelizando, o que solo vienen domingo. Y ahí esta persona va a decir: no, pastor, es que tengo niños para cuidar, tengo nietos, tengo hijos, tengo marido, tengo casa, tengo trabajo. Los demás no tienen. Es porque le cuesta perder. Le cuesta asumir un compromiso. Amén. Amén. Basado en estos 5, tenemos que eliminar estos miedos de nosotros. A veces no se elimina, pero se puede vencerlos alimentando la valentía y la fe, entendiendo que estos miedos no pueden ser motivos de que nos impidan de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es el miedo que usted tiene? ¿Cuáles son los miedos que le impiden entregarse a Dios? ¿Cuál es el miedo que no le deja vivir con Jesús en intimidad? Solamente en la multitud, pero en la intimidad no. Autoanaliza su vida, o sea, analiza a sí mismo, examine a sí mismo, para descubrir cuáles son los miedos y para entregarlos a Dios. Reconocerlos y entregarlos a Dios. Y también detectar en las personas el miedo que ellas tienen para ayudarlas a alimentar la valentía para vencer esos miedos. Amén. Amén. Y yo termino, ustedes tienen la Biblia ahí. En la primera carta, es una epístola, la primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo 4. La primera carta del apóstol Juan. ¿Cómo vencer el miedo? Versículo 18. ¿Encontró? 4:18. 4:18. En el amor no hay temor. ¿Listo?
En el amor não há medo. Que amor é este? A Bíblia está dizendo aqui, el amor vence, expulsa o medo. Ou seja, tenho medos? Tenho. Como los venço? Amor. El amor a Deus e el amor hacia mi prójimo hace que mis medos sejam expulsados, vencidos. De maneira que, aqui está a resposta, todos os que são dominados por um desses medos ou por los 5 aspectos del medo que hablamos, é porque les falta ¿qué? Amor. Amor a quem? A Deus. Primeiramente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e a seu prójimo. ¿Por que estamos aqui ahorita? Por amor a Deus. É por amor. É por amor. Você quer que eu sirva a Deus por quê? Porque eu estou na universidade? Porque eu sou bueno? É por amor. Primeiramente amor a quem? A Deus. E depois a quem? Amar a Deus sobre todo significa eu amo tanto a Deus que amo mais que minha própria vida, mais que os sonhos que tenho, mais que qualquer outra pessoa em minha vida. Este amor me hace vencer todos os medos. Está escrito aqui, no amor não há temor. ¿Por qué yo voy a evangelizar? ¿Por qué yo voy a ganar? ¿Por qué yo voy a predicar? ¿Por qué yo voy a ayudar a las personas? Aún con miedo. ¿Qué me está moviendo? ¿Qué me está motivando? ¿Cuál es mi gasolina? ¿Cuál es mi combustible para poder hacer la voluntad de Dios? El amor. El amor primeramente a Él A Dios. y después A mi prójimo. a su prójimo. No sirve a Dios que no ama. Ay, pastor, yo amo a Dios. Mentira. A veces que el que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De valentía. De valentía. Miren ustedes, por favor. Esfuérzate y sé valiente. Exactamente. Usted puede tener miedo o por la manera como le crearon a usted, porque hay quienes son creados a base de miedo. ¿No es así? Los papás le crían, se toques ahí, la próxima vez te corto la mano. Miedo. ¿No es así? Usted puede ver que hay niños que antes de ir a la escuela empiezan a llorar y se ponen muy desesperados porque algo les pasó en la escuela, entonces tienen que miedo. Entonces el miedo puede venir de experiencias de la vida o puede venir de demonios, pero nunca va a venir de Dios. Todo miedo que tenemos, yo les aseguro, no viene de Dios. Viene de cualquier cosa, hasta del diablo, pero de Dios no, porque Él no nos dio espíritu de miedo. Ese miedo que usted tiene no es de Dios y no viene de Dios. Amém? Amén. Eu quero que vocês, por favor, compartam todo o que vocês estão escutando aqui com outras pessoas. Ajudem a estas pessoas a vencer seus medos. Expliquem a las pessoas de que elas não querem compromisso, não querem servir a Deus, não querem dar um passo mais. A excusa que eles estão inventando é solamente uma excusa. Este medo não vem de Deus, porque Deus não nos dá espírito de medo.